Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta sesión general. En esta ocasión vamos a presentar alguna panorámica de lo que ha sido el trabajo que se ha realizado en la clínica de seguimiento de pacientes que tuvieron neumonía de moderada a grave en este instituto. Es para mí una oportunidad para mostrarles la forma en la que se ha trabajado en este momento, en el que el número de pacientes pues, se ha incrementado, ¿no? Notablemente. Si me pasa la primera diapositiva, por favor. Bueno, como todos ustedes saben, el hospital ha recibido una carga de trabajo impresionante y una vez que los pacientes han sido atendidos desde el comienzo de la pandemia, quiero comentarles que esta clínica de seguimiento post-COVID se comenzó formalmente el 8 de mayo del año pasado. Y bueno, quiero comenzar estas primeras diapositivas con el grupo de trabajo que ha estado todo el tiempo atendiendo a los pacientes. En esta ocasión es un grupo que está pues formado por varios departamentos. Es un proyecto que comenzó a presentarse con el trabajo de la doctora Laura Gochicoa y la doctora Susana Galicia, que comenzaron a ver pacientes de manera inicial, y con todo este grupo increíble de colaboradores de un área multidisciplinaria donde está incluido pues, el laboratorio de fisiología, imagenología, neumología, otorrinolaringología, y ahí en la consulta de otorrinolaringología es donde se ha realizado físicamente la mayor parte de las evaluaciones. Ha habido la colaboración de neurólogos, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, y bueno, quiero hacer un agradecimiento especial a todos aquellos que ustedes observan aquí y algunos que no están, pero que han colaborado en este trabajo intenso a lo largo de estos meses, ya un año. Y bueno, así es como comenzamos a trabajar. Si ustedes pueden ver en esta imagen, cuando comenzamos a hacer las primeras valoraciones clínicas de los pacientes, pues se hacía todavía en el ambiente en el que se creía que todavía para estas semanas o meses de haber egresado, los pacientes podrían tener todavía un carácter contagioso, ¿no? No estaba tan claro que los pacientes no fueran contagiantes. Había información que surgía en esos meses sobre que los pacientes se mantenían todavía positivos a pruebas, ¿no? Y hoy sabemos que eso ya no es cierto, que los pacientes ya para este momento difícilmente son contagiantes, pero pueden ustedes observar algo que nunca habíamos hecho en la consulta, que es dar la consulta aún con cubrezapatos y con todo un equipo de protección. Así fue como comenzamos a dar estas valoraciones y estos proyectos que están incluidos en esta corte. Y bueno, ya ha surgido cada vez más información sobre la importancia que tiene el seguimiento de los pacientes. Entonces se han observado que de manera más prolongada que lo que inicialmente se pensaba, los pacientes presentan una serie de afecciones en una cantidad importante de órganos y sistemas. Y ha sido pues de llamar la atención como, a diferencia de otras incluso enfermedades infecciosas, virales, en el COVID se han presentado muchas más quejas de los pacientes, síntomas, pero además una serie de afecciones que han limitado su capacidad diaria. Entonces aquí en estos, quizá este fue el primer artículo y este es uno de los más recientes, y parece ser que de igual forma con la distribución o la densidad de receptores de AC2, de la misma forma se podría pensar que dependiendo de esa abundancia es como daña más esos órganos y sistemas y produce o es la responsable de mucho o de la mayoría de los síntomas que nosotros vemos. Entonces,
En ese momento en el que comenzamos, elaboramos criterios de egreso, se hizo un seguimiento por videollamada. En este momento y en las clínicas de post-COVID y en las circunstancias en las que estamos, pues no podemos dar una valoración como antes, aglomerada, ¿no? Entonces, se hacen valoraciones de clínicas pequeñas, con pocos familiares que acuden, y bueno, este es el flujograma, cómo comenzamos a trabajar, con una valoración clínica que se hace vía telefónica, después se hace una cita presencial, y se elaboraron una serie de formularios en una red, en una base de datos, donde se almacena la información. Entonces esta información se le envía al paciente, y el paciente o los familiares pueden completarla. Así fue posible, entonces, tener a la mano instrumentos validados que nos permiten poder obtener información confiable acerca de esferas como la calidad de vida, un cuestionario de sueño, de ansiedad y depresión, de síntomas de estrés postraumático, de sinusitis y características generales. Así es como hemos trabajado. Rápidamente, en resumen, un grupo de colaboradores en la consulta externa, se hace una valoración de exámenes clínicos y posteriormente se hace una valoración por cada uno de los especialistas. Neurología, cardiología y todos los que ya les había yo comentado. La idea es mostrarles qué es lo que hemos estado realizando hasta el momento y algunos datos en este análisis transversal de la Corte. Vimos que algunos pacientes, pues era difícil traerlos, entonces alrededor del 40% de los pacientes nunca vinieron, y las causas son variadas. Una de ellas es que los pacientes no quieren venir más, otra es que se van a la medicina privada y otra es que los pacientes fallecen desafortunadamente en sus casas. Obtuvimos 7 pacientes que fallecieron en su casa, y la lista de espera en general de la primera valoración la teníamos alrededor de 3 meses. Nuestra población, el 70% estuvo intubada y el promedio de intubación es de 17, 18 días. Y bueno, con esa situación, pues es como presentaremos más tarde con el doctor Tona, la situación que se vive en torno a las complicaciones por intubación prolongada, ¿no? Entonces, al momento hemos dado 13,760 consultas. Y estas son las características generales de nuestra población. Aquí yo la divido en todos, mujeres y hombres. Vean ustedes cómo la edad promedio es muy parecida, de hecho no hay diferencias significativas, es un poquito más de 50 años de edad. Vean ustedes, el índice de masa corporal es mayor en las mujeres, y estas son las comorbilidades que encontramos en los pacientes. La mayoría de ellas son las más conocidas: hipertensión arterial, diabetes, también la gastritis es una de las comorbilidades más frecuentes, y algunas fueron bastante menos frecuentes de lo que inicialmente habíamos esperado, como por ejemplo asma, EPOC o HIV. Estos son los lugares de donde viene la mayoría de la población. Naturalmente el 70% de nuestra población es de aquí de la Ciudad de México, pero algunos vienen de los estados, principalmente del Estado de México. Y lo que comenzamos a observar es esto. Aquí en esta diapositiva les muestro los puntajes en la calidad de vida obtenida por SF-12, y vean ustedes cómo la dimensión más afectada es la de origen mental, y que tiene mucho que ver con parte de los síntomas que se van a ver a continuación. Entonces, la calidad de vida es uno de los marcadores más afectados, pero principalmente en esa dimensión. Y otra de las cosas que se han observado es la gran frecuencia de daño pulmonar. Yo voy a presentar aquí unas diapositivas. Esta es una imagen de la doctora Lía Pensado, donde vemos la frecuencia de las alteraciones tomográficas, ya sean bandas, neumatoceles, atelectasias, dilataciones bronquiales, enfisema y otra serie de persistencia de anormalidades a lo largo del tiempo. A los 3 meses, que es en promedio cuando vimos a los pacientes, observamos que un buen número de pacientes aún persistían. Aquí tenemos con neumonía grave al ingreso, 80%, pero a los 3 meses cerca del 8.6% permanecían todavía con datos tomográficos de afección importante, 55.7% con afección moderada, de modo que
Esto indica que es muy importante seguir a los pacientes por un periodo prolongado en virtud de que no resuelven espontáneamente, ¿no? Necesitan una atención médica que acompañe la reducción de este problema de daño pulmonar. Nuestra población se caracterizó por un buen número de datos de estrés postraumático, de somnolencia excesiva, alteraciones del sueño, mala calidad de sueño, ansiedad, depresión y una serie de datos, voy a dejar esto para más tarde, que indicaban que aún después de 3 meses había una persistencia importante de síntomas que en algunas ocasiones se mostraban discapacitantes, ¿no? Persistían las alteraciones del olfato y del gusto en el 15.3% de los pacientes, una inestabilidad a la marcha en el 26% de los pacientes, y de esa forma es que nosotros conveníamos hacer un estudio más profundo sobre la causa, ¿no?, que les provocaba, si era de origen central o periférico. Aquí yo les muestro datos que indican la gran frecuencia con la cual los pacientes se muestran con afecciones neurológicas. Estos son datos de la doctora Mónica Rodríguez y del doctor Anuar. Entonces vean ustedes cómo la frecuencia de síntomas, había gente que tenía 8 tipos diferentes de secuelas neurológicas, principalmente las combinadas sensitivo-motoras y las de afecciones por deterioro cognitivo, o aquellas que tienen que ver con cefalea prolongada. También observamos un número importante de casos. Este es el reporte de la afección cardiológica. Alrededor del 18.42% de los pacientes tenían datos de hipertensión arterial pulmonar en algún grado. Y algún dato importante es que de los pacientes que referían al ingreso, que tenían algún antecedente de enfermedad cardíaca, solamente 9% de ellos representaba a aquellos que tenían un ecocardiograma normal. Por lo tanto, aunque con una serie de limitaciones, este dato nos indica que puede ser una de las afecciones más comunes. Analizando la información del estatus en el que ingresaron los pacientes, nosotros observamos aquí en estos gráficos, siempre es el ingreso, el egreso y la valoración promedio a los 3 meses, cómo se comportaban algunos de los marcadores más importantes. Aquí uno que poderosamente llama la atención y que se ha reportado en algunos trabajos es el nivel de linfocitos. De hecho, el nivel de linfocitos en el análisis de factores de riesgo o predictores salió como uno de los más importantes. A menores niveles de linfocitos al ingreso, mayores probabilidades había de daño pulmonar persistente a los 3 meses, como verán a continuación. Aquí tenemos algunos marcadores inflamatorios. Ven ustedes el comportamiento de la proteína C reactiva, cómo desciende de manera dramática, siendo extremadamente significativo. Aquí están en colores leve, moderado y grave. Entonces llama mucho la atención. Esto es algo que obviamente vemos en todos los pacientes, pero hubo algunos marcadores que llamaban la atención también, las transaminasas. Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que después de haber padecido neumonía moderada severa, la mayor parte del grupo, los niveles de anticuerpos de IgG de memoria para SARS-CoV-2 no eran tan intensos como podríamos pensar. Alrededor del 18% de los pacientes aparentemente no desarrollaron, por este punto de corte, anticuerpos de buena calidad. Vean ustedes, por debajo de 1.4, que es el corte, a pesar de haber tenido neumonía grave, y estamos todavía analizando esta información para saber cuál es el significado. Y algunos de los factores de riesgo más importantes para persistencia de neumonía de moderada a grave es el género, el hombre. Ser hombre confiere un riesgo mayor, haber tenido antecedente de hipertensión, de cardiopatía isquémica, de diabetes, haber estado intubado y tener disnea persistente. Estos datos nos orientan a pensar que es bien importante seguir a los pacientes por un periodo prolongado para poder darles no solamente el tratamiento, sino investigar las causas por las cuales algunos pacientes permanecen sintomáticos y con algunas afecciones. Muchas gracias. Yo voy a darle el paso a la doctora
Laura Gochicoa, que nos va a hablar de lo que ha encontrado en las pruebas de función respiratoria. Gracias, doctora. Pues buenos días a todos ustedes. Aquí les pongo una foto mía para los que no me reconozcan, soy yo. Y les vamos a presentar lo que hemos hecho en función pulmonar. Y bueno, una de las cosas que a mí todavía me aterran es que todos estos pacientes, la gran mayoría están en una edad productiva, tanto hombres como mujeres, y la afectación que estamos viendo, pues sí, nos debe de alertar sobre los pasos que vamos a dar en lo subsecuente en el tratamiento de estos individuos. En el inicio lo que nosotros hicimos pues fue hacer pues algunas recomendaciones de pues primero paramos, ¿no? Dejamos de hacer absolutamente pruebas de función respiratoria por múltiples motivos. Entonces lo que decidimos hacer fue pues tratar de hacer un consenso o algunas recomendaciones de cómo era que íbamos a trabajar una vez que regresáramos. Entonces, en ese consenso, donde participaron varias personas de aquí del INER y de México en general, pues se realizó una recomendación acerca de cuáles serían las indicaciones que habríamos que dar a los pacientes, cómo tendrían que ser ahora las citas, los tiempos se iban a espaciar, todo se hizo muchísimo más lento. Estábamos casi haciendo 3 pacientes al día porque pues teníamos miedo, ¿no?, de cómo se estaba comportando todo esto, cómo tendríamos nosotros que modificar la infraestructura que teníamos dentro del laboratorio y pues la recomendación acerca de todos aquellos implementos que utilizamos dentro del equipo de protección personal. Posteriormente empezamos a cuestionarnos pues cómo íbamos a hacer las pruebas a los pacientes si teníamos nosotros que ponerles, hubo de todo, ¿no? Desde que si les íbamos a poner un cubrebocas que nada más se abriera un pedacito para que por ahí soplaran, si los íbamos a poner como en un pabellón, en realidad no sabíamos muy bien qué hacer, y si también las pruebas que iban a aumentar la frecuencia cardíaca, iban de alguna manera los pacientes a modificar cómo se comportaban dentro de pruebas como de ejercicio, como lo es la prueba de caminata de 6 minutos. Entonces, en este estudio que hicimos ahí en el laboratorio, se probó cómo si ponerse un cubrebocas de alta eficiencia o no, podía modificar los metros caminados de los pacientes. Y como pueden ustedes observar, realmente pues no hubo una modificación significativa entre ponerles o no cubrebocas en los metros caminados ni en las demás variables que se midieron, como fue el grado de disnea, la fatiga, la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca. Entonces, pues con esto estábamos un poco ya más confiados de cómo íbamos nosotros a realizar estas pruebas dentro del laboratorio. Una de las cosas que también tenemos que ver es que en nuestro laboratorio, pues como muchos laboratorios en el mundo, pues no sé por qué estamos así como sin ventilación, ¿no? Y bueno, ya esto no es nuevo, ya sabíamos de hace muchos años que siempre se recomienda tener al menos 6 recambios por hora de aire, una serie de circunstancias que hay que tener, y actualmente a través de la ingeniera Ana Berta Pimentel se implementaron estos ductos donde se trata de hacer este recambio de aire y que tiene aquí luz ultravioleta como para limpiar ese aire y que no estemos como en ese círculo vicioso, ¿no?, con todas las partículas que puedan estar ahí. Se van a hacer, lo que viene ahorita es que se van a hacer unas pruebas para ver qué tanto funciona, ¿no?, porque aparentemente funcionan bien, pero nosotros necesitamos medirlo. Como ustedes, bueno, ya han leído y visto en muchísimas publicaciones, se han hecho estudios de función respiratoria en los pacientes que se recuperan de COVID, y bueno, de los hallazgos más importantes es que cursan con un patrón restrictivo y que muchísimos, vean ustedes la prevalencia, casi el 40% tienen una capacidad de difusión anormal,
Y curiosamente, vean cómo muy pocos pacientes cursan o quedan con algún patrón de tipo obstructivo después de las pruebas de funcionamiento respiratorio y de haber tenido COVID. Este es el estudio, pues yo considero el más grande que haya ahorita, está publicado en Lancet, y aquí dieron seguimiento a un mismo grupo de pacientes, donde les hicieron espirometría, difusión, caminata a los 3, 6 y 12 meses. Y vean ustedes cómo, bueno, digamos que a los 6 meses muchos permanecen más o menos igual, y es hasta los 12 meses donde se empieza a ver que algunos de ellos empiezan a incrementar tanto en difusión como en la capacidad vital forzada. Este es un, digamos, compendio o es un resumen de todos los artículos que han salido publicados de pruebas de función respiratorio, y aquí tenemos pues cómo se manifiesta lo que es el patrón restrictivo obstructivo y la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Como ven, pues esto son mucho menos aquellos que cursan con un patrón obstructivo, y aquí, bueno, ya tenemos en estas publicaciones algunos también de nuestro grupo y del doctor Cortés Telles también en Mérida. Fue algo que en un inicio quisimos evaluar si aquellos pacientes que habían necesitado ventilación mecánica invasiva, pues si era diferente, ¿no?, con aquellos que no la habían requerido aquí en el instituto. Y vean ustedes que la principal diferencia pues es en la capacidad vital forzada entre unos y otros. Estos pacientes que requirieron intubación, pues está más disminuida la capacidad vital forzada, y también lo vamos a ver en lo que es la pletismografía, donde estos pacientes pues cursan con menor volúmenes pulmonares. Y como les comentaba, un hallazgo importante en toda la literatura es que muchos de estos pacientes pues tienen este problema de la difusión pulmonar de monóxido de carbono, donde se encuentra muy disminuida en estos pacientes, sobre todo que requirieron ventilación mecánica, y que hay un gran porcentaje que coincide con lo reportado en la literatura, de un 40% de estos pacientes van a tener este problema, pero vean ustedes que tampoco es despreciable lo que ocurre, o sea, en los hospitalizados que no requirieron intubación. En este trabajo del doctor Wilmer Madrid Mejía, se hace ya el reporte de cómo se comportan estos pacientes funcionalmente de manera longitudinal, y vean cómo de la visita 1 a la visita 2, pues sí hay un incremento, sobre todo en la capacidad vital forzada entre la visita 1 y 2. Sin embargo, en la prueba de caminata de 6 minutos, estos pacientes siguen quedando rezagados, y uno podría pensar que, bueno, pues que muchos de ellos es porque como estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, con poca movilización, pues realmente como que quedan muchos de ellos con un problema de tipo neurológico y que por eso caminan menos. Pero cuando volteamos a ver cómo oxigenan estos pacientes, vean ustedes cómo el 46% de ellos está positiva la prueba a que desaturan durante la caminata de 6 minutos, ¿no? Lo cual es algo pues que pues tenemos que nosotros continuar evaluando en estos pacientes y no quedarnos solamente con las pruebas estáticas, porque con las pruebas estáticas puede ser que sí mejoren, pero en la prueba dinámica en realidad están quedando con esta desaturación que habla de una cosa ya más funcional respiratoria. Entonces, después de encontrar estos hallazgos, como quiera nosotros, pues nos preguntamos cómo es posible que no encontremos como algún problema de tipo mecánico en estos pacientes, cuando estamos viendo que muchos de ellos cursan con estas, visualmente en las tomografías, con todo este problema, ¿no?, en el intersticio peribronquial y en las autopsias que se han hecho aquí en el instituto, pues se ha visto todos estos patrones de fibrosis, de infiltrados. Entonces, si imaginamos al pulmón así con los alveolos y ahí toda la red capilar y el intersticio y eso, pues dices, ¿cómo es que tan pocos estemos encontrando, por ejemplo, en la evaluación de tipo mecánico? Entonces ustedes, bueno, figura casi siempre la pongo en todas las pláticas,
porque entonces desde el punto de vista de mecánica respiratoria lo que nosotros hemos evaluado es espirometría, pletismografía y presiones respiratorias máximas, pero quisimos ver cómo si la oscilometría de impulso nos podía mostrar algún hallazgo diferente a lo encontrado en la literatura. Entonces, les voy a presentar algunos resultados preliminares donde hemos evaluado cuáles son los factores relacionados con los valores de oscilometría en 530 individuos que han egresado de aquí del INER después de un diagnóstico confirmado de COVID-19 y que han sido evaluados a las 6:42 semanas de seguimiento. Ellos tienen oscilometría de impulso y espirometría. Y bueno, ¿cuál es el pensamiento que nosotros tenemos? Bueno, aquí tenemos la vía respiratoria. Nosotros sabemos que en la oscilometría de impulso las resistencias a 5 Hz nos evalúan pues prácticamente todo el sistema respiratorio y que las resistencias a 20 Hz pues nos evalúan lo que es la vía aérea central. Entonces es lógico pensar que si yo a estas resistencias de todo el sistema le resto lo que está pasando en la vía central, pues yo podría evaluar lo que está ocurriendo en la vía aérea periférica. Adicionalmente, conocemos que las resistencias a 20 Hz nos proporciona alrededor del 80% de la resistencia, o sea, la vía aérea central es el 80% del total de las resistencias respiratorias, mientras que la vía aérea periférica es el 20% de la vía de la resistencia de toda la vía aérea. Entonces ha habido algunas propuestas en la literatura de cómo nosotros decir si hay un problema en la vía aérea periférica o en la vía aérea pequeña, donde se proponen puntos de cortes que si yo resto R5 menos R20 en adultos, esto es importante que lo diga, esto es reportado en adultos, se considera que si está por arriba esta resta de 0.07 kilopascales litro por segundo, o si, digamos, esta resta que yo les comentaba de R5 menos R20, ¿cuánto representa en porcentaje esa resistencia de todo el sistema? Pues fuera arriba del 20%, porque ya dijimos que la vía aérea periférica es el 20%, o si esta área de reactancia, que se trata de todas estas fuerzas elásticas, tóraco-abdominales, pulmonares, estuvieran por arriba del límite superior de la normalidad, entonces esto nos puede hablar que pudiera haber un problema en la vía aérea periférica. Entonces, estos son los resultados que hemos tenido, no son diferentes a lo que el doctor Castorena ya nos comentó. Aquí están el número de pacientes que estuvieron intubados, no intubados, y los porcentajes prácticamente son los mismos. Estos son los síntomas que han presentado tanto hombres como mujeres, que también es muy similar a lo que nos comentó el doctor Castorena. Y aquí tenemos pues todo el montón, ¿no?, de variables que nosotros vamos a ver tanto en la oscilometría de impulso como en la espirometría. Y vean ustedes que de todos estos pacientes de 530, por espirometría hay 434 espirometrías normales, 8 pacientes con un patrón obstructivo y hay 89 pacientes que tienen un patrón sugestivo de restricción. Pero cuando analizamos la oscilometría, partiendo de esos datos que les comentaba, vean cómo las resistencias que están por arriba de 0.07 kilopascales en esta resta, pues nos habla que hay 333 pacientes que están teniendo este problema. Si yo lo veo más bien por el porcentaje, o sea, cuántos tienen la resistencia por arriba del 20% que les comentaba, pues son 379, y si lo vemos como área de reactancia, pues son 171. Entonces, esto nos está hablando de que quizás por espirometría o por pletismografía nos estamos quedando cortos en evaluar la mecánica respiratoria de estos pacientes y que hay otros métodos que seguramente nos van a dar más información acerca de este problema, y que muchos de los síntomas con los que cursan los pacientes después de que, o sea, a la hora que están recuperando de COVID, pues se puede deber a un problema precisamente en la vía aérea periférica o pequeña. Entonces, yo recuerdo que el año pasado dimos también algo semejante, donde platicamos acerca de lo que estábamos haciendo en los diferentes servicios, en el seguimiento de estos pacientes. Y aquí, bueno, pues creo, esta es la mismita diapositiva que yo puse al final en aquella ocasión,
y había estas interrogantes, ¿no? Y creo que, bueno, ya no es interrogante la rehabilitación, o sea, eso ya se hizo imperativo y no sé cómo se va a hacer para resolver la necesidad que hay para estos pacientes de rehabilitación y el poco personal. El seguimiento, pues esta situación de la fibrosis o no, y además el tratamiento para si existe o no esa fibrosis, creo que todavía está en el aire, y si hay o no enfermedad de vía aérea pequeña. ¿Qué estudios son adecuados? Pues creo que a la fecha podemos decir que espirometría, difusión pulmonar de monóxido de carbono y la prueba de caminata de 6 minutos o una prueba de saturación es lo que nosotros debemos indicar a todos los pacientes que se están recuperando de esta enfermedad. Pero pues quedan estas otras preguntas en el aire que tendrán que ser resueltas a corto plazo, si verdaderamente están teniendo estos pacientes además enfermedad de vía aérea pequeña y cómo se están comportando en una prueba más fina que sería la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el foro. Pues yo les voy a hablar de lo que ha sido el programa de rehabilitación pulmonar dirigido propiamente a la consulta externa en el instituto. Y bueno, pues en primer lugar quiero comentarles que esto lleva más de un año. Esto es resultado y seguimiento de la propuesta que se hizo en el comité aquí en el Instituto de Enfermedades Emergentes el 1 de mayo del año pasado, en donde analizando, después de un mes que los médicos nos integramos a los pabellones, lo que estábamos viendo ya directamente en los pacientes. Entonces, la propuesta fue que el programa de rehabilitación pulmonar tenía que dirigirse a paciente hospitalizado, a paciente de consulta externa, que iba a incluir el seguimiento y además se realizó la propuesta de telemedicina por los cambios que se estaban pues dando y reestructurando en cada momento debido a los contagios. Entonces, el seguimiento de la consulta externa tenía, digamos, y sigue teniendo a la fecha 2 escenarios. Uno es, que es el ideal, que es que el paciente que es atendido desde que entra al hospital, desde el inicio tenga un abordaje por parte de rehabilitación pulmonar. Esos pacientes, en base a lo que nosotros detectamos, una vez que son egresados, les damos seguimiento al menos a más tardar a la semana, en la consulta externa de rehabilitación, debido en especial al deterioro neuromuscular que observamos en ellos. Y bueno, el otro escenario es los pacientes que por alguna razón no fueron interconsultados a rehabilitación y esos pacientes se programaban de inicio, como ya mencionaba el doctor Castorena, al mes de haber sido egresados, pero debido a la demanda, las consultas empezaron a diferirse hasta 3 meses. Y esto es demasiado tiempo considerando la prevención de secuelas y la intervención de un programa de rehabilitación temprana, centrando en que efectivamente los pacientes que estamos viendo en el instituto son pacientes graves y pacientes críticos. Recordemos que el instituto se reestructuró, nos transformamos y nos hicimos una gran unidad de cuidados intensivos, entonces prácticamente los pacientes que vemos en el instituto son graves y en su mayoría son críticos. Entonces eso nos hace centrar desde el punto de vista de rehabilitación pulmonar en algo que está establecido desde hace muchos años, que es el síndrome de poscuidados intensivos. Esto está dirigido de inicio al paciente y posteriormente se extiende a los familiares. Dada la situación de que los familiares no están entrando a la institución, pues este seguimiento en los familiares va hasta la consulta externa. Pero el abordaje en los pacientes debe de ser desde que sabemos que esto es potencial en hospitalización. Y entonces esto está centrado en establecer cuál es el deterioro funcional que está presentando un paciente o potencialmente a presentar si no se atiende tempranamente, la parte emocional y la parte cognitiva. Entonces esto pues ratifica lo que ya presentaron previamente mis compañeros en lo que hemos visto en el Departamento de Rehabilitación Pulmonar en la consulta externa exclusivamente. Bueno, el 63% de los pacientes que hemos atendido son hombres. La edad está entre 51 y 60 años, posteriormente a 61 y 86, y finalmente, 41 y 50, y finalmente a 61 y 86. Esta parte es importante porque también el cerebro no tiene una sensibilidad homogénea a la desaturación. Entonces esto puede estarnos causando problemas cognitivos.
Aparte hemos visto que hay pacientes que han tenido accidentes vasculares cerebrales, entonces esto pues se va potencializando mucho con las comorbilidades. Y bueno, desde el punto de vista de ansiedad y depresión hemos visto que el 10% de los pacientes cursa con ansiedad, que requiere aún una intervención importante por parte de psicología, incluso de psiquiatría, que algunos incluso requieren medicarse. Y afortunadamente menos es el problema de depresión. Los pacientes que hemos visto con depresión son pacientes que generalmente lo que hemos visto es que ellos ya se conocían con problemas de depresión y solamente se reajusta. Ha sido, digamos, un poco menos problemático. Ok, entonces como conclusión, pues lo que hemos observado en este tiempo es que el 90% de los pacientes presenta síndrome poscuidados intensivos, lo cual es muy importante porque esto incluso se está traslapando a algunos familiares. Van a presentar deterioro neuromuscular que genera limitación funcional para la movilidad y para las actividades al egreso hospitalario. Las complicaciones multisistémicas van a impactar en la actividad y en la participación, y a pesar de que seguimos en contingencia y a pesar de que tenemos ciertas restricciones y que muchos de ellos pueden reintegrarse a trabajar incluso en famoso home care, pues no lo hacen, simplemente por temor y por el hecho de que no toleran estar mucho tiempo sentados porque no pueden pararse, porque no pueden moverse, y eso se llama impacto en calidad de vida. Y bueno, el deterioro cognitivo y emocional va a impactar en la vida de la persona, pero también nos va a impactar socialmente. Y esto ha sido un estire y afloje entre el temor de la gente simplemente de regresar a una revisión al hospital y sentirse en riesgo de regresar aquí, o el temor de regresar y empezar a recordar lo que vivió aquí. Y eso es un desgaste para la persona, es un desgaste familiar, a veces termina siendo un desgaste incluso para nosotros mismos como profesionales de salud, pero esto es parte de lo que tenemos que ir resolviendo, o no vamos a poder integrar a este grupo de personas a lo que fue su vida social. Y esa es una parte muy importante, porque para considerar discapacidad en las personas se tienen que considerar todos estos parámetros. Y la parte de integración social es fundamental para definir o no si tiene discapacidad, no solamente la secuela. Entonces, no solamente nos tenemos que preocupar por resolver el daño en la estructura y en la función que está generando COVID, sino en todas estas limitaciones que están generando a nivel sistémico, que hacen que no tengan o no puedan retomar su actividad previa a la que ya tenían, o no puedan reincorporarse socialmente a lo que ellos venían desarrollando, o lo que sea importante para cada uno de manera individual. Y eso es uno de los objetivos de rehabilitación, que se llama calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Si podemos pasar la primera imagen. Pues yo les voy a hablar del seguimiento que hemos tenido en el Departamento de Otorrinolaringología, principalmente en el sentido de las secuelas laringotraqueales que ha dejado en estos pacientes, sobre todo en pacientes que han tenido pues, la intubación prolongada, o incluso en algunos que no han tenido una intubación prolongada, ¿no? Hemos tenido pacientes con lesiones graves, incluso con 2 días de intubación. Entonces, esto ha sido muy variable. Todos estos pacientes se han integrado a la clínica de trastornos laringotraqueales que previamente ya teníamos aquí en el instituto. En estos momentos el doctor Castorena, que es quien está dirigiendo todo este programa de seguimiento, un servidor, el doctor Iván González, y nuestras rehabilitadoras de voz y deglución, la licenciada Ivonne Mayer y Vanessa Rojas, que son quienes están dirigiendo pues, esta parte importante de rehabilitación, nuestros residentes de alta especialidad en laringología de fonocirugía, la doctora Marian Radillo, el doctor Carlos López, etcétera. Entonces son un equipo grande de personas que estamos viendo todas estas afecciones. A veces pensamos en laringe y nada más pensamos en vía aérea, pero el laringe es un área que puede afectar, obviamente, desde la vía aérea, la parte de la voz, la parte de deglución y protección de la vía aérea, y obviamente también tenemos pacientes que ya tienen algún otro escenario, algunas secuelas, por ejemplo, de algún cáncer de laringe o en otra parte de la vía aérea, que además se han combinado con COVID.
Entonces, todas esas áreas las tenemos que evaluar en el seguimiento. Previamente ya teníamos un cuestionario que además de tenerlo físicamente, lo hemos implementado de manera digital para que los pacientes antes de su valoración ya lo tengan resuelto, en donde evaluamos con mayor profundidad la parte de la voz, algunos cuestionarios que evalúan también reflujo, como ya vimos, ansiedad, depresión, calidad de vida. Y ya después de manera más dirigida, algunos datos que encontramos a la exploración física en cuanto a los trastornos de deglución con escalas de aspiración. Tratamos de optimizar esa parte de la exploración física en la consulta para que estos pacientes no tengan necesidad de ir a una broncoscopía o de entrar a quirófano. Entonces, toda la revisión que podemos hacer la hacemos en la consulta, intentando evaluar también la sensibilidad de la laringe. Ahí, por ejemplo, sin necesidad de meter al paciente a una broncoscopía, pues podemos obviamente ver la movilidad de los pliegues vocales y ver el grado de estenosis que pueda tener algún paciente. En ese caso, pues vimos una estenosis relativamente delgada, pero que ya tiene un cierto grado de compromiso. Este paciente, por ejemplo, tiene una inmovilidad o una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Vemos cómo compensa adecuadamente la cuerda vocal derecha y podemos acercarnos más y verificar ahí mismo que no tenga ningún problema en la región subglótica o en la tráquea. Y con eso podemos tener mayor precisión sin necesidad incluso de pedir al paciente a veces algún estudio tomográfico de vía aérea superior. Es muy importante aquí, algo que hemos visto es, pues obviamente muchos pacientes han requerido traqueostomías. Se han hecho una gran cantidad de traqueostomías percutáneas, abiertas, etcétera. Y desafortunadamente, pues el sitio donde se hace la traqueostomía y el cuidado que tenga va a tener un impacto en estos pacientes. Y ese impacto no nada más es en la cuestión de las secuelas que pueda dejar el procedimiento, sino en qué tan fácil va a ser tratar esta secuela quirúrgicamente. Entonces, podemos ver un paciente que a lo mejor tuvo una estenosis en la región subglótica o tráquea proximal y la traqueostomía se realiza en una parte muy lejana. Entonces, algunos pacientes que requieran algún procedimiento abierto necesitarían tener una resección muy amplia de la tráquea y eso es pues algo que puede incluso comprometer que se pueda retirar la traqueostomía, como vemos en este caso, ¿no? Que vemos que hay una zona de estenosis, a lo mejor no tan muy cercana a las cuerdas vocales, pero para tratarla tendríamos que quitar todo un segmento mucho más grande y en algunos casos eso va a ser muy difícil, ¿no? Usamos mucho el láser CO2, que es un equipo que ya tiene muchos años aquí. Tratamos de tener una gran cantidad de posibilidades terapéuticas, ¿no? No estamos casados con que tiene que ser abierto, con que tiene que ser endolaringio, con que tiene que ser con láser. Hay que seleccionar bien los casos para saber cuáles van a tener mayor éxito. Aquí vemos una estenosis solamente limitada a la subglotis, que tiene una luz todavía no tan cerrada, tiene una longitud a lo mejor de 1 centímetro y podemos hacer varios cortes con el láser, así como dilataciones seriadas, que la podemos hacer ya sea con balones o con cánulas, y poco a poco ir ampliando la luz. No se hace una resección completa, sino solamente por segmentos, de tal forma que no se vuelva a reestenosar posteriormente. Entonces, más o menos así es lo que podríamos lograr con un procedimiento que generalmente tomará 30 minutos, más o menos. Entonces, generalmente con pacientes bien seleccionados, esto puede resolver el problema fácilmente. Pero bueno, esto no sería en todos. Hay estenosis que son mucho más complejas. Por ejemplo, esa es una estenosis que no es todavía una cicatriz muy madura. Vemos que aunque la estenosis está pegada a los pliegues vocales, no limita su movilidad, todavía permite que haya una movilidad adecuada. Sin embargo, obviamente esto va a afectar la vía aérea, pero también va a afectar la voz, por ejemplo, del paciente. Entonces, el impacto que puede tener en los pacientes una
pues un cambio en la voz permanente, pues también hay que considerarlo, ¿no? En este caso, cuando tienen traqueostomía, pues podemos hacer una revisión también ahí a través del estoma distal para ver que no hayan estenosis más abajo, ver que no hayan infecciones y podemos tener una perspectiva retrógrada de la estenosis y así poder evaluar mejor el plan terapéutico que va a tener el paciente. En algunos casos tenemos lesiones muy complejas, tenemos lesiones en las cuerdas vocales graves que incluso las fusionan y provocan sinequias entre estas y el tratamiento tiene que ser pues, mucho más agresivo. Hemos recibido pacientes también post-COVID, incluso de otros hospitales, por supuesto, no todos, algunos pacientes hemos tenido que recibir con estas secuelas de otras instituciones. Ahí vemos cómo nos ayudamos con láser para cortar la sinequia. Aquí están los pliegues vocales que estaban fusionados y vemos distal que este paciente tiene traqueostomía, ¿no? También. Entonces estamos haciendo una liberación pues lo mejor posible de esa sinequia y después ahí se ve la cánula de traqueostomía por la que se está ventilando, tratando de dejar los bordes de los pliegues vocales lo más lineales posible y después pues tenemos que colocar una férula para impedir que estos se vuelvan a fusionar, porque simplemente seccionarla no va a resolver el problema, ¿no? Por supuesto. Entonces imagínense, esa férula tendrá que estar colocada ahí por lo menos un mes mínimo, y entonces son procedimientos que son pues bastante incómodos, bastante molestos y complicados en muchos casos, y pues esas son las formas que tenemos para resolver estas complicaciones, que a veces son por la limitación en los cuidados que se tienen en la hospitalización de las intubaciones. Sabemos el gran número de pacientes que tenemos y pues a veces no hay personal suficiente que pueda tener todos los cuidados que necesitan tantos pacientes. Entonces esa férula se deja ahí durante algunas semanas y después se retira para ver que no haya ninguna restenosis. Hay otros casos donde vemos también estenosis mucho más comprometidas. Tenemos pliegues vocales bien, pero es una estenosis casi del 100%. Aquí tenemos pues cómo se lesionan estas, pareciera un accidente o algo, por cómo se ve el cricoides, todo destruido, pero es por intubación, ese daño, esa lesión. Y este paciente obviamente se hace un manejo abierto y pues se logra reconstituir más o menos la vía aérea, ahí esas más o menos las férulas. Algunos pacientes necesitarán tratamientos abiertos y aquí también los cirujanos de cardiotorácicos pues también han tenido una gran cantidad de estos pacientes que han tenido que, entre ambos servicios hemos operado de reconstrucciones laringotraqueales, donde pues son abordajes mucho más invasivos, obviamente, tenemos que cortar músculos laringes para liberar y descender la laringe, tenemos que resecar a veces 6 anillos traqueales, cricoides. Entonces ahí vemos toda la zona de la estenosis, lo que les decía, y todo el segmento que tenemos que quitar de tráquea y laringe para poder hacer la anastomosis y reconstruirla. En ese caso pues ya se quita ese segmento dañado, aquí se está haciendo la ventilación hacia la tráquea distal, y tenemos que hacer todavía una reparación y reconstrucción del cricoides, de la laringe, y como les digo, a veces son fragmentos que uno tiene que ir quitando poco a poco para ver cómo vamos a reconstituir esa laringe, ¿no? Y no se trata nada más de dejar una vía aérea permeable, que es a veces lo que uno pensaría, se trata de que el paciente hable y que el paciente coma con seguridad y de manera suficiente. Entonces, nuestro criterio de éxito es mucho más amplio que simplemente decir vía aérea permeable, ¿no? Necesitamos que ese paciente tenga sensibilidad en la laringe para que si tiene secreciones o saliva pueda detectarlas y expulsarlas. Entonces, más o menos así es como se hacen este tipo de procedimientos.
Ya al final pues ya se hace la anastomosis y después de una semana se quita igual esa férula y eso es en el postoperatorio. Ahí vemos a través de la estenosis cómo queda una vía aérea permeable, pero también una movilidad de las cuerdas vocales y un buen manejo de secreciones, una vía aérea que está limpia. Entonces, más o menos ese tipo de tratamiento es el que tenemos que realizar. En algunos otros casos, los pacientes no tienen tal vez una estenosis tan severa, pero tienen granulomas, tienen lesiones hematomas o tienen otro tipo de lesiones mucho menos aparatosas, y para esos casos, en la misma consulta de seguimiento, se le coloca algo de anestesia local. Como vimos ahí, tenía un tejido de granulación posterior y tiene aparte una estenosis en la parte baja que no pareciera tan evidente, pero ya acercándonos más podemos observarla, pero vemos todo ese tejido de granulación en la parte posterior que, si no se trata, va a fijar las cuerdas vocales y va a complicar mucho más su tratamiento. Entonces, a través, de forma percutánea, hacemos una inyección de esteroides seriada y eso nos ayuda mucho a revertir ese tejido de granulación y que nos permita evitar secuelas cicatrizales mucho más complejas, ¿no? Entonces, esas inyecciones son otra herramienta que tenemos. Y pues dentro de los trastornos de la voz, pues también tenemos muchos pacientes que quedan con parálisis de cuerdas vocales. Nosotros usamos mucho laboratorio de voz, algunos equipos de láser portátil como el Blue para algunos casos. Podemos resecar algunos granulomas. Este es un paciente con parálisis de una sola de las cuerdas vocales. Entonces vemos cómo no capta el aire y cómo la voz pues, se pierde y es muy aerada, ¿no? Entonces se hacen algunos procedimientos de inyección o medialización. Si podemos reproducir este, por favor. A ver si se puede reproducir. Eso. Ya ahí mejora la voz después de la inyección. Y eso se puede hacer en consulta también en el consultorio. Si podemos reproducir el abajo. Un poquito más hacia arriba. Otra vez. Podemos Y teléfono menos de lo que decía. Por favor. Si podemos pasar este. Nuria Ojeo. Entonces, ese es el tipo de voz con el que llegan los pacientes. Y una blusa amarilla. ¿Podemos pasar este ahora, por favor? La jarra. Y ya después de la medialización. Nuria ojeó una pajarita y una blusa amarilla. Juan Entonces, juega obviamente girando eso la pues, ya jarra. tendrá el impacto, ¿no? En La calidad llave de brilla vida y en en el aire. comunicación, etcétera. Y finalmente, pues trastornos de deglución, que ahora cada vez son más solicitados, estudios de deglución. Tenemos equipos que pueden hacer mediciones incluso de la fuerza de la lengua con algunos electrodos como estos. Y algo que es importante es evaluar los reflejos laringeos y la sensibilidad, porque no basta con que el paciente ustedes le den algo de comer y ya parece que pasó la comida. Esos pacientes pueden tener trastornos de la sensibilidad y provocar aspiraciones silentes, y hay varios pacientes que hemos visto que han hecho neumonías postoperatorio que son por aspiración. Entonces es importante tener certeza no nada más de que el paciente deglute y parece que no ocurre nada, sino tener más seguridad de que el paciente tiene los reflejos aductores, que tiene reflejo tusígeno, que hay una sensibilidad de toda la supraglotis. Aquí nada más finalmente estos videos, que es un paciente, por ejemplo, que también tuvo COVID, que estaba con, todavía tenía una cánula de traqueostomía, pero vemos que también tiene, ya desde el principio se ve que tiene residuo en los senos piriformes, ¿no? Que ya tiene acumulación de saliva, tiene paralizada una de las cuerdas vocales, pero vemos ya desde ahí que hay saliva en los pliegues vocales y el paciente no lo siente, no tiene sensación de que está aspirando la saliva,
y ese paciente estaba en su casa comiendo lo que quería, ¿no? Pozole y todo nos decía que comía, pero ya había hecho 2 cuadros de neumonía también. Entonces, se hace a través del estoma una prueba de deglución en la que sabemos que usamos diferentes cantidades y consistencias de acuerdo a lo que vamos viendo que va tolerando, y podemos ir viendo cómo lo controla. Generalmente lo hacemos, por supuesto, a través de nariz y viendo de arriba, pero aquí lo estamos haciendo a través del estoma, y pues podemos detectar ahí si tiene episodios de aspiración, ¿no? Ahí vamos a pasar una consistencia con mayor cantidad, y vemos como esta es la cara laríngea de la epiglotis, y vemos como ahí se está acumulando el material, y el paciente no lo percibe, no tiene sensibilidad. Él sigue diciendo que está bien, que no tiene ningún problema para deglutirlo. Y bueno, si seguimos haciendo pruebas, pues vamos ahí le pedimos que tosa, porque estamos viendo que ya está prácticamente a punto de aspirarlo. Y bueno, pues ya más adelante vemos cómo ese paciente sí tiene aspiraciones, ¿no? Por ejemplo, con una consistencia mucho más líquida, vemos que aunque es muy poca cantidad, el paciente no lo logra controlar. Entonces, más o menos ese es el tipo de evaluaciones que estamos haciendo ahorita nosotros en el departamento. Y pues muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Como vieron, es una parte de lo que estamos realizando en el proyecto Post-COVID, pero que se ha traducido en un gran beneficio para nuestros pacientes. Así es de que nos excedimos un poco de tiempo, pero les agradezco mucho su presencia y la atención que le hayan prestado. Así es de que nos vemos el próximo miércoles. Gracias.